Este video es una comparación entre el anime y la novela del capítulo número 7 de Arifureta, emisión en la cual te diré cuáles son los datos más relevantes y la diferencia más fundamental que encontramos en las dos fuentes. Para esta oportunidad hay mucha información que contar, por tal es posible que se divida en dos partes. Entonces, sin más dilaciones, empecemos con el primer dato. Número 1. El anime saltó olímpicamente una historia relacionada con la vida diaria de nuestros protagonistas al momento de arribar al cañón de Raisen. Pues antes de encontrar la entrada, ellos habían estado en la famosa ciudad de Brook, un puesto donde los aventureros solían reunirse para tratar de emprender sus misiones de recolección y búsqueda. La historia se cuenta de esta forma. Llegado el momento, Hajime se encontraba en su moto junto con Yue y Shia. A la distancia habían encontrado la ciudad de Brook. Shia se encontraba bastante molesta porque Hajime le había puesto un collar en su cuello, el cual no se lo podía quitar. Hajime no le quería explicar cuál era el motivo de este accesorio sino hasta más adelante. A medida que se iban acercando a la ciudad, encontraron un guardia, el cual los paró y les exigió sus identificaciones para poder saber cuáles eran sus motivos y quiénes eran las personas que estaban enfrente de él. Hajime entregó su placa de identificación inocentemente, sin embargo se dio cuenta del error que había hecho inmediatamente después. Cuando el guardia revisó sus estados, su cara perdió todo el color. Le parecía imposible e increíble que existiera cualquier humano o ser humano que tuviera tales estados. Hajime no sabía cómo dar explicación a esto, entonces inmediatamente dio la excusa de que hace unos instantes estaba peleando con unos monstruos y su placa recibió un ataque. Es por eso que ésta se había dañado. El guardia ingenuamente creyó esa historia porque nunca antes había escuchado que un ser humano tuviera tales estados y solamente se le podía dar la explicación de que la placa se encontrara dañada. Inmediatamente después les solicitó la placa de Yue y Shia, sin embargo no tenían. Entonces él dijo que en dicha batalla las había perdido. El guardia lo miró dudosamente, pero al final decidió creer en su palabra, le devolvió su placa y empezó a mirar con envidia a Hajime. Después de todo, estaba acompañada por una Rabbitman, una de las mujeres conejo más apetecidas en todo el mercado de la jardinería. Se percató que ésta tenía un collar de esclavo, entonces la imaginación del guardia empezó a florecer. Después revisó a su otra compañera, una chica hermosa de ojos rojos con cabello rubio, y parecía ser muy confraternal con Hajime. Entonces, después de darle una mirada de pícaro, le dijo de que podía seguir, pero que tuviera cuidado con los aventureros que se encontrara a lo largo de la ciudad. Ahora bien, el fin del collar que Hajime le dio a Shia y que no se lo podría quitar, tenía la finalidad de hacerla parecer como su sirvienta. Eso haría que todos los contrabandistas de jardineros o de jardineras evitaran fijarse en ella, pues ya tenía dueño. Hasta aquí llega el primer capítulo de la ciudad de Brook. Después pasa a su segunda parte, en donde Hajime entra por primera vez al gremio de los aventureros. Se acercó a la recepcionista, una mujer un poco mayor pero no anciana, la cual le preguntó cómo sería la forma o cómo sería la manera en la que él podría ganar un efectivo o por lo menos dinero para sobrevivir en la ciudad. Ella le ofreció varias misiones de recolección. Entonces Hajime, al saber de que el gremio estaba dispuesto a comprar los materiales que los aventureros traigan de sus misiones, él inmediatamente quería sacar sus materiales para ofrecerlos a la venta. Sin embargo, la idea de pasar los artículos del abismo de Orcus no fue muy bien recibida. Si por el mero hecho de que Shia y Yue ya estaban provocando un gran alboroto, me pregunto qué pasaría en la ciudad si descubrieran materiales u objetos que nunca antes han visto. Entonces simplemente decidió tomar los objetos de menor valor que tenía, aquellos que se encontraba en el bosque de los demi-humanos, Seal Tree, y se los puso a la venta a la señora. Ella empezó a analizarlos y se sorprendió bastante. Inmediatamente llamó al maestro del gremio de ese sector para que revisara la autenticidad de estos objetos. El veredicto del maestro fue acertado. Efectivamente, todos estos materiales eran genuinos. Aquí en esta parte de la novela se nos empieza a dar una explicación sobre el universo de Arifureta y nos empezó a hablar acerca de el Ruta. Esta es la moneda con la cual se comercia en todo este vasto universo. Se dice de que esta tiene diferente valor, va desde el tallado en sello azul, rojo, amarillo, púrpura, verde, blanco, negro, plata y oro. Estos eran los tipos de denominaciones. Sería para el tipo tallado sellado 1 yen, azul 5 yenes, rojo 10 yenes, amarillo 50 yenes, púrpura 100, verde 500, blanco 1000, negro 5000,
plata 10.000 y oro 100.000. Esas serían sus categorías para mirar cuál es el valor del dinero al cual se le da en este universo. El total de dinero que obtuvo por la venta de estos materiales es de 487.000 rutas. Este dinero lo utilizó para empezar a conseguir suministros y así tener un respaldo para emprender su viaje al cañón de Raizen. No sabía cuánto tiempo iba a tardar esta travesía, por tal necesitaba alimento, suministro y comida. Hajime podía comer la carne de monstruos, Yue podía alimentarse de la sangre de Hajime, sin embargo Shia era lo más humano parecido, lo que más se parecía a un ser mortal. Entonces ella necesitaba sus necesidades básicas, alimento, básicamente para la necesidad para conseguir lo básico para ella. Después se trata de una historia en los baños termales donde Yue y Shia tienen una conversación. No es muy relevante si te soy sincero y básicamente no es tan complicada. Solamente Shia está declarándole a Yue que va a usurpar a Hajime y etcétera, etcétera, etcétera. Después se salta al capítulo número 3 de la ciudad de Brook. En este punto ya se toma una leyenda urbana. Resulta de que una de las acciones que realizó Yue la marcaría para siempre en la historia y en el lore de esta ciudad. Inmediatamente de que Hajime les otorgó dinero, estas se encargaron de las compras. Tendrían que conseguir alimentos, útiles de cocina y ropa. Fueron a una tienda de vestimenta donde originalmente querían conseguir ropa para Yue y Shia, y también un poco para Hajime si fuera posible. En esa recepción había una mujer... Bueno, si se podría llamar mujer, originalmente era un hombre completamente musculoso y fuerte, pero estaba vestida como un travesti, así como el prisionero Lindo Lindo. Su nombre era Cristabel. Cuando el vampiro y el conejo visualizaron a dicho monstruo, si pudiera decirlo, no reconocieron su humanidad. Incluso las dos se prepararon al combate si fuera necesario, pero parecía ser de que Cristabel, o ella, era una persona muy amigable y muy hermosa, bastante afeminada, eso sí podría decirse, y un poco extraño, pero resultó ser una muy buena persona. Este ser les ayudó a elegir todo lo necesario para empezar a emprender su viaje a lo largo del cañón de Raizen, y cuando Yue y Shia ya tenían todo lo necesario, se intentaron reunir con Hajime. En el camino se encontraron con varios aventureros, hombres y también aldeanos, los cuales rodearon a estas dos servidoras y inmediatamente dijeron lo siguiente. A Shia le propusieron que por favor se convirtiera en su esclava y a Yue le pidieron que por favor los aceptara como esclavos. Se habían convertido en celebridades dentro de esta ciudad, todos estaban fijándose en ella, pero estas no tenían ningún interés, entonces simplemente decidieron ignorarlos y seguir de largo. Ante esta reacción tan indiferente, los aldeanos y los aventureros dijeron: si tú no aceptas nuestra propuesta, entonces te forzaremos a hacernos mía por la fuerza. Y al acto saltaron sobre las dos, pero Yue no es alguien que no pueda defenderse. Inmediatamente utilizó la magia de ataúd de hielo y frenó a la persona que trataba de convertirla en su jardinera personal. Pero aquí no termina su castigo. Congeló todo con excepción de su tren inferior, y cuando este aventurero se encontraba indefenso en el suelo, Yue se acercó y empezó a utilizar magia de destrucción en la parte inferior del hombre, justo en su manguera de regado. Y cuando disparó ese gran ataque, esa gran descarga, solamente se podían escuchar gritos de agonía y dolor. Los presentes se empezaron a traumar de dicha escena. Finalmente, cuando Yue terminó, una nueva doncella había nacido en el mundo. No se preocupen, la historia tendría una continuación mucho más adelante, cuando Cristabel, el monstruo de la tienda de ropa, tomaría a esta nueva doncella bajo su pupilo y bajo su cuidado, y se convertirían en aventureros famosos alrededor de todo el mundo, pero eso es una historia para otro momento. Finalmente, Yue se quedó con un sobrenombre. Se conocería como depende de la traducción que estés leyendo, la destructora de bolas. Listo muchachos, ese fue el arco de la ciudad de Brook. Ahora pasemos a los datos que omitió el anime. Vamos a ver. Número 2.
El calabozo de Milady Raizen estaba completamente repleto de trampas. Hajime podía utilizar detección mágica con su ojo mágico, el cual le permitía ver la fluctuación de la mana o de la magia en la atmósfera. Sin embargo, su ojo no reaccionó ante tales trampas porque eran físicas, compuestas y hechas de mecanismos de resorte y reacciones físicas y químicas. Es por eso que su habilidad de detección mágica no le podría ayudar para saber o entender de dónde provenían las trampas. En adición, dentro del calabozo se encontraba en la atmósfera varios componentes que dispersaban la magia al momento de activarla. Eso hacía de que Yue se convirtiera en casi una inútil completa. No podía invocar conjuros a su plena potencia, y si lo hacía, estos resultarían ser bastante difíciles o por lo menos bastante inefectivos. No solo pasaba esto con la magia de Yue, sino también con las habilidades de Hajime. Su revestimiento eléctrico, el cual le incrementaba a Donner y a Schlagan su potencia abrumadora y destructora, se encontraba sellado. Solamente podía trabajar a un 30%, no menos, 20% de su poder actual. Tampoco podía usar su habilidad de Bahara, la cual endurecía su cuerpo a una forma exponencial relativamente proporcional al nivel de magia aplicado. Por eso, él no quería recibir de frente estas trampas porque podrían causarle arañazos a su cuerpo o a por lo menos su equipamiento, pese a que estos se encontraba en una resistencia abrumadora, pero como no podía utilizar su habilidad protectora no quería arriesgar su equipo, por eso simplemente optó por esquivar. Cuando se activaban las trampas, hubo muchos momentos en donde Shia le reclamó a Hajime por qué él no las bloqueaba, por qué dejaba simplemente de que estas se fueran directamente donde ella. Yue tenía su autorregeneración, era casi inmortal, no podría perecer ante caer en una o dos trampas. Hajime era duro como la petricita, no se podría romper por más golpes que le dieran. Shia era la que realmente estaba en peligro dentro de este calabozo. Incluso Yue y Hajime lo miraron con unos ojos de compasión y de comprensión. Había una trampa que en la novela me pareció muy divertida, pero que el anime decidió omitirla solo mostrando una imagen o un fragmento sobre la misma. Llegaba el momento donde el grupo de Hajime se encontraba en unas escaleras bajando. Sin embargo, se activó un mecanismo que hacía que todos los escalones se convirtieran en una pendiente de casi 80 grados. El aceleramiento sorpresivo hizo que todos entraran en pánico, pero solo tomándole cuestiones de microsegundos, Hajime volvió a retomar la calma. Transmutó la bota de sus pies y las convirtió en pinchos para aferrarse hacia el suelo. Y después atrapó a Yue. En cuanto a Shia, a quien no le importaba mucho, cayó directamente en el pecho de Hajime. Él se enojó un poco y después la empezó a ver con ojos fulminantes. Shia se empezó a asustar y le dijo que no la tratara de esta forma. A lo lejos empezaron a ver que rocas, como las que aparecen en las trampas de Indiana Jones, empezaron a bajar y era imposible esquivarlas. Tras del hecho se encontraban casi de pie sobre la pared, y el impacto hizo que los tres cayeran al fondo de un abismo. En el fondo del abismo se encontraron con muchos escorpiones. Por un instante la sangre de los tres se heló hasta los confines de su cuerpo y en un pictograma decía: lo siento, no se preocupen, estos muchachos no son venenosos. Sin embargo, si te pican te dejarán paralizado durante varias horas y ellos se montarán sobre ti haciendo una fiesta y divirtiéndose contigo. Puede que haya dicho de que cayeron al fondo del abismo, sin embargo Shia utilizó la punta de Doryuken y la clavó directamente en la pared antes de tocar el suelo, por eso ellos tuvieron un punto de apoyo antes de encontrarse con estos escorpiones. Y ahí fue donde leyeron la pictografía de lo que pasaría si estos muchachos te picaban. El cañón tenía muchas otras trampas, pisos movedizos, techos que empezaban a bajarse, paredes que se hacían angostas, pinchos que salían desde todas las direcciones, momentos en donde les llovía ácido. Hajime se empezaba a cansar porque a mayormente todas las trampas que aparecían respondía con transmutación, pero como el ambiente evitaba de que la magia pudiera materializarse de una forma efectiva, utilizarla costaba 7 veces más de lo que se debería. Eventualmente la mente de Hajime se empezaba a cansar y decidieron tomar un pequeño descanso. Él creó una habitación de un espacio lo suficientemente amplio para que 3 personas se lograran sentar y hablar o reunirse estratégicamente para proceder su forma de hablar. Para esta ocasión Hajime estaba mapeando todo lo que estaba recorriendo, las ubicaciones, los lugares, los sitios, se aseguraba de poner en dónde caminaba, qué tipo de trampa aparecía y todos los demás datos que resultarían relevantes para encontrar el final del camino.
Después de que habían descansado, volvieron a emprender su viaje. Encontraron la habitación en donde se encontraban todos los golems, y aquí es donde empieza dicha batalla. Hajime utilizando a Donner y Slagan a 20% de su capacidad por no poder utilizar revestimiento eléctrico, y Shia destruyéndolos a todos con unos mazos. Los artefactos que tiene Yue en este momento los fabricó Hajime. Consisten en disparar agua a alta presión, láseres, y era la única forma en la que ella podía empezar a ser útil dentro de este laberinto. Hajime empezó a buscar la salida y no era una puerta. Resulta de que este sitio tenía una especie de acertijo, un rompecabezas. Mientras Yue se encargaba de resolverlo, Hajime y Shia tenían que frenar a todos los golems. Les hicieron frente. En el anime pudimos apreciar que una vez abrieron la puerta encontraron con Milady Raizen. Sin embargo, no fue así. Una vez rompieron esta puerta y entraron, se dieron cuenta que estaban en la sala del principio. El odio de Hajime por Milady Raizen había llegado a niveles exorbitantes. Incluso los dedos de su mano mecánica empezaron a crujir de la fuerza en la que estaba apretando el puño. Y así tuvieron que volver a reanudar su viaje. Sin embargo, Milady les dijo lo siguiente: lo siento chicos, ¿acaso trataste de mapearle el lugar? ¿Mapear la zona? Lo siento de verdad, este laberinto se suele reestructurar. Los pasillos cambian, los lugares cambian, los niveles cambian, las trampas también, todo. Eso quiere decir que si te detuviste a mapear, déjame decirte que todo eso resultó en vano. Ahí fue cuando Hajime golpeó con su mano mecánica al suelo y realizó un cráter gigante en ese lugar. Ahora bien, ¿cuánto tiempo estuvieron explorando el calabozo de Raizen? En realidad el anime lo hizo aparentar como si fuera un par de horas, pero el grupo estuvo explorando durante una semana entera, 7 días haciendo prueba y error, mirando qué camino era el correcto, qué lugar podían aparecer, en qué lugar se encontraban, cuál era el lugar repetitivo, una y otra vez. Siempre volvían a la habitación del inicio. El odio de Hajime no hacía más que incrementar día tras día. Finalmente, luego de una semana, ahí se encontraba Hajime, descansando en una pared. A su costado derecho se encontraba Shia y a su costado izquierdo se encontraban Yue durmiendo cada uno en un hombro respectivo. Yue despertó y empezó a tener una conversación trivial con Hajime. Llegaron a la conclusión de que Shia era una persona maravillosa y fantástica. En todo el camino puede que ella se esté quejando o exija un mejor trato, pero nunca había dicho que quería volver. Eso había impresionado a Hajime y Yue. La miraron de que se estaba esforzando bastante y trabajando muy duro por ellos y ayudándolos. Entonces Hajime acarició la cabeza del conejo y le dijo: estás haciendo un muy buen trabajo. De repente Shia retoma los sentidos y la conciencia y percató solo la última palabra que dijo Hajime: buen trabajo. Sin embargo, ella exigió que lo volviera a hacer porque al estar inconsciente no pudo sentir ese pequeño caricia o ese pequeño rasgo o manifestación de afecto. Por eso quería que lo volviera a repetir. Fue luego de explorar tantos días consecutivos y tener una voluntad recia a retroceder que Milady decidió hacerse frente, hacerles presencia, decidió mostrarles el camino correcto. Por supuesto, había un montón de trampas relacionadas con la gravedad y con la magia de gravitación que les impedía su paso. Hubo golems que los persiguieron a lo maldita sea, láseres, explosiones, básicamente unos 20 páginas de Hajime y Yue corriendo a lo mal hecho. Sin embargo, eventualmente llegan a la habitación de Milady Raizen y con esto me da la curiosidad número 3, la verdadera pelea que tuvo el grupo contra este golem. La pelea era casi como se describió en el anime, pero era bastante más alargada. Se omitieron muchos datos, como que por ejemplo el golem de Milady tenía una velocidad de recuperación superior al daño que le causaban mientras combatían. Donner y Slagan empezaban a destruir parte de su armadura, sin embargo se reconstruía al instante. Cuando Hajime disparó a Shalgen, es decir, su rifle antimateria, este fue capaz de perforar un poco el núcleo del golem. Sin embargo, no fue lo suficientemente poderoso. Un solo disparo de Shalgen tenía la misma potencia que Donner cuando se utilizaba el revestimiento eléctrico. Mejor les explico esta pelea otro día. Te voy a dar los últimos 2 datos más relevantes que recuerdo. Cuando Milady utilizó esa habilidad que hacía que todas las rocas se reunieran sobre la cabeza de Hajime y después las hiciera caer hacia el suelo, él pidió a Yue y Shia que se hicieran justo al lado de él. ¿Qué fue lo que pasó? Milady le explicó qué fue lo que habías hecho para salir vivo, pero yo te voy a decir qué fue lo que ocurrió. Hajime en ese instante activó velocidad de la luz, la misma habilidad que empleó para enfrentarse a la Hidra. Miraba que todas las rocas empezaron a caer de una forma muy lenta, pero su velocidad aún no era lo suficientemente fuerte o
capaz de esquivarlos a todos. Entonces decidió activar su arma secreta, el Limit Break. Los contornos de sus ojos empezaron a sangrar, sus vasos sanguíneos explotaron y un gran poder carmesí que inmediatamente se apagó por los efectos de la petricita, o por lo menos los efectos de la antimagia que se encontraba en la atmósfera, desactivó su habilidad, pero en ese instante, potenciadas sus terminaciones nerviosas, alcanzó a encontrar una ruta de escape por todos los escombros que estaban lloviendo. Saltaba de un lado para otro, esquivando por el espacio milimétrico que se le permitía, hasta que finalmente llegó a estar en posición justo detrás del golem Milady. Y bien, señores, último dato que ya me cansé. Milady fue derrotada, entonces Yue le dijo que hizo un gran trabajo. Me alegra haber sabido de que hubo una persona dedicada y con esfuerzo se haya quedado esperando aquí a buscar nuevas esperanzas para salvar el mundo, bla bla bla, hiciste buen trabajo. Pero Hajime no quería responder ante las palabras de Milady. Su razón es que el ojo mágico vio de que el alma de ella entró a una habitación y en otro golem. Entonces sabía exactamente que Milady no había muerto. Cuando fue a la habitación donde se encontraba ese pequeño golem, Milady le exigió que le entregara todo lo que tenía. Entonces ella sacó una caja del tesoro y, combinándolo con la caja de Oscar, le pasó bastantes materiales en una cantidad inmensa. Sin embargo, Hajime se quedó viendo a Milady y dijo: yo sé que tienes más, dámelos, en forma de atraco y de asalto. Entonces empezó a golpear a Milady y ella, en una forma de tratar de alejarlo, ahí sí fue que activó esa especie de cadena retrete y se aseguró de llevarlos a la superficie. No obstante, Hajime le dejó un regalo de despedida. Ante esta hazaña, Hajime cogió una granada explosiva y la arrojó a la habitación, después gritándole: juro que un día de estos te destruiré. Después que el pequeño acto salió y se llevó a los tres, Milady pensó de que por fin se los había logrado deshacer, pero miró hacia el suelo y encontró que una granada finalmente explotó. La escena siguiente encontramos al golem Milady tirado en el suelo con un estado casi de irreparabilidad. Y bueno, muchachos, ese fue el capítulo. Bastantes datos se me quedan, pero ahorita estoy corriendo con las prisas y necesito publicar esto lo más pronto posible porque me he hecho el vago. Entonces dale like si te ha gustado, comparte, eso me ayudaría bastante. Este fue el señor Mikael y te deseo